El doctor Emiliano Reyes Aguilar conducía sin rumbo por la carretera que serpenteaba entre los cerros de Michoacán. El sol de la tarde caía oblicuo sobre los campos de aguacate, pintando el paisaje de tonos dorados que él no podía apreciar. Sus ojos estaban fijos en el asfalto, pero su mente estaba en otro lugar, en una habitación de hospital donde su hija de 9 años, Sofía, luchaba contra algo que él, con todos sus títulos y reconocimientos, no podía vencer. Leucemia. La palabra le quemaba la garganta cada vez que la pronunciaba. Había dedicado 20 años de su vida a la medicina, se había especializado en cirugía pediátrica en los mejores hospitales de Estados Unidos, había salvado cientos de vidas. Pero ahora, frente a la enfermedad de su propia hija, se sentía tan impotente como cualquier padre desesperado. Los tratamientos convencionales no estaban funcionando. Sofía necesitaba un trasplante de médula ósea, pero ningún donante compatible aparecía en los registros. Ni Emiliano ni su esposa Laura eran compatibles. Habían buscado entre familiares, amigos, desconocidos dispuestos a ayudar. Nada. Tiene que haber un familiar consanguíneo que no conocemos, había dicho el oncólogo, el doctor Méndez, con esa expresión de quien sabe más de lo que dice. A veces, en estos casos, la genética nos sorprende. Emiliano había querido gritarle que no había familiares desconocidos. Sus padres habían muerto hace años. Era hijo único. No había tíos, primos, nadie. Pero se contuvo, porque los gritos no salvaban vidas. Esa mañana había salido del hospital necesitando escapar, aunque fuera por unas horas. Laura se había quedado con Sofía, sosteniéndole la mano mientras dormía, cantándole las canciones que le cantaba cuando era bebé. Emiliano no soportaba verlas así, tan frágiles, tan vulnerables. Necesitaba moverse, hacer algo, aunque ese algo fuera conducir sin destino por carreteras que no conocía. Había tomado la autopista hacia el occidente y luego se había desviado por caminos secundarios, adentrándose en una región de pueblos pequeños y comunidades rurales que parecían detenidas en el tiempo. Aquí no había hospitales de alta tecnología ni equipos de última generación. Aquí la gente nacía, vivía y moría con lo que la tierra les daba. El tanque de gasolina marcaba casi vacío cuando vio el letrero San Andrés de la Sierra 5 kilómetros. Decidió detenerse ahí, cargar combustible, quizás tomar un café antes de emprender el regreso. El pueblo era pequeño, apenas un puñado de casas de adobe alrededor de una plaza con su iglesia colonial y su kiosco descolorido. Había una gasolinera improvisada, un hombre con bidones que vendía combustible y una tiendita que también servía como fonda. Emiliano estacionó y bajó del auto. El aire era diferente aquí, más limpio, con olor a tierra húmeda y humo de leña. Unos niños lo miraban desde la esquina, curiosos ante el forastero con su camioneta de ciudad y su ropa que gritaba "No pertenezco aquí". Caminó hacia la tiendita, pero algo lo detuvo. En la orilla del camino, bajo la sombra de un árbol de pirul, había una anciana sentada en un banco de madera. Frente a ella, sobre una mesa improvisada con cajas de cartón, había una docena de frascos de vidrio con tapas de tela roja. Una manta desgastada cubría el suelo con más productos, bolsas de hierbas secas, velas de colores, pequeños amuletos. Pero fueron los frascos los que captaron su atención. Contenían una salsa de color rojo intenso, casi luminoso, que parecía brillar con luz propia bajo los rayos del sol. La anciana lo miraba. No con la curiosidad casual de los otros habitantes del pueblo, sino con una intensidad que lo hizo sentir expuesto, como si ella pudiera ver más allá de su ropa y su auto, más allá de su piel, hasta el dolor que cargaba por dentro. «Buenas tardes, señor doctor», dijo ella, y su voz era sorprendentemente clara para alguien de su edad. Emiliano se detuvo en seco. «¿Cómo sabe que soy doctor?». La anciana sonrió, revelando encías donde faltaban varios dientes. «Se le nota en las manos. Manos de quien corta y cose. Manos de quien toca lo que otros no pueden tocar». Era una explicación razonable, pensó Emiliano. Los callos en ciertos lugares, la manera de sostener las cosas, la postura. Un observador atento podría deducirlo. «¿Qué vende, señora?». «Salsas. Las hago yo misma, con recetas de mi abuela, que las aprendió de su abuela, y así hasta tiempos que ya nadie recuerda». Emiliano no tenía hambre ni interés en salsas caseras. Pero había algo en esta mujer que lo mantenía ahí, algo que no podía explicar.
¿Son buenas? Son más que buenas, señor doctor. Son lo que cada quien necesita. No entiendo. La anciana se levantó de su banco con una agilidad sorprendente. Caminó hacia la mesa de frascos y tomó uno específico, no el más cercano ni el más visible, sino uno que estaba en la parte de atrás, medio oculto por los demás. Este es para usted. Emiliano frunció el ceño. ¿Para mí? Ni siquiera sé qué tipo de salsa es. No importa el tipo. Lo que importa es que esta salsa fue hecha para usted. La preparé hace 3 días, sabiendo que vendría. Ahora sí estaba seguro de que la mujer estaba loca. O era una charlatana muy hábil, de esas que abundaban en los pueblos turísticos, vendiendo limpias y amuletos de la suerte a los incautos de la ciudad. Señora, con todo respeto, no creo en esas cosas. No le estoy pidiendo que crea. Le estoy pidiendo que la lleve. Es para su hija. El corazón de Emiliano se detuvo. ¿Qué sabe usted de mi hija? Sé que está enferma. Sé que los doctores no pueden ayudarla. Y sé que usted está buscando algo que no sabe qué es, pero que necesita encontrar. ¿Cómo puede saber eso? La anciana no respondió directamente. En lugar de eso, puso el frasco en las manos de Emiliano. El vidrio estaba extrañamente tibio, como si alguien lo hubiera estado sosteniendo. Lléveselo. No le voy a cobrar. Pero le pido algo a cambio. ¿Qué? ¿Qué cuando lo abra? Lo abra con los ojos del corazón, no con los ojos de la mente. Usted es hombre de ciencia, señor doctor. Está acostumbrado a buscar explicaciones para todo. Pero hay cosas que no se explican. Se sienten. Emiliano miró el frasco en sus manos. Era un objeto simple, ordinario. Un frasco de vidrio con salsa roja y una tapa de tela. Nada especial. Y sin embargo. ¿Cómo se llama usted, señora? Me llamo Soledad. Soledad Cisneros de Reyes. El apellido lo golpeó como un rayo. ¿Reyes? Ese es mi apellido. La anciana sonrió de nuevo, pero esta vez había tristeza en sus ojos. Lo sé, mijo. Lo sé. Antes de que Emiliano pudiera procesar lo que acababa de escuchar, un grupo de niños pasó corriendo entre ellos, persiguiendo una pelota desinflada. Cuando levantó la vista de nuevo, la anciana había desaparecido. La mesa con los frascos seguía ahí, pero el banco estaba vacío. Miró a su alrededor, confundido. ¿A dónde había ido? Era imposible que se hubiera movido tan rápido. ¿Señora? ¿Señora Soledad? Nadie respondió. Uno de los niños se detuvo junto a él. ¿Busca a la viejita de las salsas? Sí. ¿La viste a dónde fue? El niño lo miró con expresión extraña. La viejita de las salsas murió hace como 10 años, señor. Mi abuela me cuenta de ella. Dicen que era curandera. Emiliano sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No puede ser. Estaba aquí hace un momento. Me vendió. Me dio este frasco. El niño miró el frasco y se encogió de hombros. Pues el frasco sí es de ella. Reconozco la tapa roja. Pero ella ya no está. A lo mejor fue su fantasma. Y con eso, el niño salió corriendo tras sus amigos, dejando a Emiliano solo en la orilla del camino, sosteniendo un frasco de salsa que no debería existir, dado por una mujer que supuestamente llevaba una década muerta. El viaje de regreso a la Ciudad de México fue una tortura de confusión y dudas. Emiliano conducía mecánicamente, su mente atrapada en un remolino de preguntas sin respuesta. ¿Había imaginado todo? ¿El cansancio y el estrés le estaban provocando alucinaciones? Era médico, sabía que la mente podía jugar trucos crueles cuando el cuerpo y el espíritu estaban al límite. Pero el frasco era real. Lo sentía en el bolsillo de su chaqueta, pesado y tibio. No era producto de su imaginación. Decidió no contarle nada a Laura todavía. Ella ya tenía suficiente con la enfermedad de Sofía, no necesitaba que su esposo le hablara de ancianas fantasmales que regalaban salsas mágicas. Llegó al hospital pasada la medianoche. Laura dormía en el sillón junto a la cama de Sofía, con el rostro marcado por el agotamiento.
Emiliano se acercó a su hija y la observó dormir. Los monitores pitaban suavemente, marcando un ritmo que se había vuelto la banda sonora de su vida. Sofía tenía 9 años, pero la enfermedad la había hecho parecer más joven y más vieja al mismo tiempo. Su cabello castaño, antes abundante y brillante, ahora era un recuerdo, la quimioterapia se lo había llevado. Pero sus pestañas seguían ahí, largas y oscuras, descansando sobre mejillas pálidas. «Te voy a salvar», susurró Emiliano. «No sé cómo, pero lo voy a hacer». Besó la frente de su hija y salió de la habitación, llevándose el frasco consigo. Se dirigió a su oficina en el piso de cirugía. A esas horas no había nadie, solo el personal de guardia que lo saludó con un gesto cansado. Cerró la puerta, encendió la lámpara de su escritorio y colocó el frasco frente a él. «Muy bien», murmuró para sí mismo. «Veamos qué eres». Desató el cordel que sujetaba la tapa de tela y la quitó. El aroma que emergió fue intenso pero agradable: chile, tomate, especias que no podía identificar. Parecía una salsa normal. Pero cuando inclinó el frasco para ver mejor el contenido, notó algo extraño. Había algo en el fondo, algo que no era salsa. Un objeto. Con cuidado, usando una pinza de su equipo quirúrgico, extrajo el objeto. Era un anillo. Un anillo de oro viejo, con un diseño intrincado de flores y hojas, y una pequeña piedra verde en él. Centro. Emiliano lo limpió con un pañuelo, quitando los restos de salsa. El anillo era hermoso, claramente antiguo, probablemente de valor. Pero lo que lo dejó sin palabras fue la inscripción en el interior. «Para mí, Emiliano, con amor eterno. M». Su nombre. Su nombre estaba grabado en un anillo que había encontrado en un frasco de salsa, dado por una mujer que supuestamente llevaba 10 años muerta. Las manos le temblaban mientras examinaba el anillo más de cerca. La inscripción era antigua, desgastada por el tiempo, pero claramente legible. Y había algo más: una fecha. 15 de marzo de 1985. El año de su nacimiento. Emiliano dejó caer el anillo sobre el escritorio y se llevó las manos a la cabeza. Esto no tenía sentido. Nada de esto tenía sentido. Sus padres, los padres que lo habían criado, nunca habían mencionado un anillo como este. Su madre se llamaba Patricia, no algo que comenzara con M. Y aunque lo hubieran tenido, ¿cómo habría terminado en un frasco de salsa en un pueblo perdido de Michoacán? A menos que... No. Era imposible. Sus padres eran sus padres. Había visto su acta de nacimiento, las fotos del hospital, los álbumes de su infancia. No había ninguna duda sobre su origen. ¿O si la había? Ahora que lo pensaba, había ciertas cosas que nunca habían encajado del todo. El hecho de que no se pareciera físicamente a ninguno de sus padres, él era moreno y de ojos oscuros, mientras que ellos eran de tez clara y ojos claros. Las respuestas evasivas cuando preguntaba por familia extendida. El silencio incómodo cada vez que mencionaba querer hacer un árbol genealógico para un proyecto de la escuela. «No seas ridículo», se dijo a sí mismo. «Estás cansado, estás desesperado, y estás viendo conspiraciones donde no las hay». Pero el anillo seguía ahí, brillando bajo la luz de la lámpara, con su nombre grabado y una fecha que coincidía exactamente con su nacimiento. Tomó su teléfono y marcó un número que no había marcado en años. El teléfono de la casa de sus padres. La casa donde había crecido, ahora habitada solo por recuerdos y polvo. Nadie contestó, por supuesto. Sus padres habían muerto hace 5 años, con 6 meses de diferencia, como si uno no pudiera vivir sin el otro. Emiliano había heredado la casa pero nunca había tenido el valor de venderla ni de vaciarla. Seguía ahí, en una colonia del sur de la ciudad, congelada en el tiempo. Quizás era hora de visitarla. A la mañana siguiente, después de revisar a Sofía y asegurarse de que estaba estable, Emiliano le dijo a Laura que tenía que hacer un trámite personal. Ella lo miró con sospecha pero no preguntó. Después de 15 años de matrimonio, sabía cuando su esposo necesitaba espacio. La casa de sus padres estaba tal como la recordaba. Un poco más descuidada, con el jardín crecido y la pintura descascarada, pero esencialmente la misma. Usó su llave para entrar y fue recibido por el olor a encerrado y a memorias.
Caminó por las habitaciones, tocando objetos que no había tocado en años. El sillón donde su padre leía el periódico. La cocina donde su madre preparaba el desayuno. El cuarto que había sido suyo, ahora un museo de su adolescencia. Pero no estaba ahí para la nostalgia. Estaba buscando algo. Si había secretos en esta familia, estarían en el estudio de su padre. El doctor Aurelio Reyes había sido un hombre meticuloso, que guardaba todo: recibos, cartas, documentos. Nunca sabes cuándo vas a necesitar algo, solía decir. El estudio estaba exactamente como lo había dejado su padre. Un escritorio de madera oscura, estantes llenos de libros de medicina, archiveros metálicos con etiquetas ordenadas por año. Emiliano comenzó a buscar. Revisó carpetas, abrió cajones, movió libros. No sabía exactamente qué estaba buscando, pero confiaba en que lo reconocería cuando lo viera. Lo encontró en el fondo de un archivero, en una carpeta sin etiqueta que estaba oculta detrás de otras. Dentro había un sobremanila grueso, sellado con cinta adhesiva ya amarillenta por el tiempo. Con el corazón acelerado, Emiliano rompió el sello y vació el contenido sobre el escritorio. Documentos. Docenas de documentos. Y fotos. La primera foto mostraba a una mujer joven, hermosa, con rasgos indígenas y ojos que parecían contener mundos enteros. Sostenía a un bebé recién nacido, mirándolo con un amor tan intenso que Emiliano podía sentirlo a través del papel. En el reverso de la foto, una inscripción: Margarita y Emiliano. 15 de marzo de 1985. Margarita. M. Su madre biológica. Las manos de Emiliano temblaban mientras revisaba el resto de los documentos. Había un acta de nacimiento, la original, no la que él conocía, que lo registraba como Emiliano Cisneros Hernández, nacido en San Andrés de la Sierra, Michoacán. Hijo de Margarita Cisneros Hernández. Padre desconocido. Había cartas, escritas con una caligrafía temblorosa pero hermosa. Queridos Aurelio y Patricia, les escribo para agradecerles por cuidar de mi niño. Sé que están dándole todo lo que yo no puedo darle: una casa, educación, un futuro. Es lo mejor para él, aunque me rompe el corazón cada día que pasa sin verlo. Les mando una foto reciente. Pueden ver que está creciendo fuerte y sano. Eso me da paz. Por favor, no le digan de mí hasta que sea adulto. No quiero que crezca con la sombra de una madre que lo abandonó. Que crezca pensando que ustedes son su familia verdadera, porque lo son, aunque no sea por sangre. Con gratitud eterna, Margarita. Había más cartas, fechadas a lo largo de años. Margarita escribía periódicamente, pidiendo fotos, noticias, cualquier cosa que la conectara con el hijo que había entregado. Las cartas se detenían abruptamente en 1995. El año en que doña Soledad había mencionado que la viejita de las salsas había muerto. Pero espera. La anciana del pueblo había dicho que se llamaba Soledad Cisneros de Reyes. Cisneros. El mismo apellido que Margarita. ¿Eran parientes? Emiliano buscó más documentos y encontró lo que necesitaba: un certificado de defunción. Margarita Cisneros Hernández había muerto el 3 de octubre de 1995, en San Andrés de la Sierra, a los 32 años. Causa de muerte: complicaciones de parto. Había tenido otro hijo. Y luego, otro documento. Una carta de Soledad Cisneros, la madre de Margarita. Estimado doctor Reyes, le escribo con el corazón destrozado para informarle que mi hija Margarita falleció ayer dando a luz. El bebé, una niña, sobrevivió. Margarita me hizo prometerle que nunca contactaría a Emiliano, que respetaría su decisión de mantenerlo alejado de nuestra familia. Pero también me pidió algo más: que guardara algo para él, algo que le entregaría cuando llegara el momento adecuado. Ese momento no ha llegado todavía. Pero llegará. El destino tiene sus propios tiempos. Mientras tanto, sepa que su niño tiene una abuela que reza por él todos los días, y una hermana que nunca conocerá pero que lleva su misma sangre. Con respeto, Soledad Cisneros de Reyes. Una hermana. Tenía una hermana. Y esa hermana, nacida en 1995, tendría ahora casi 30 años. Y podría ser compatible para el trasplante de médula que Sofía necesitaba.
Emiliano pasó las siguientes horas revisando cada documento, cada foto, cada carta. La historia que emergía era desgarradora y compleja. Su madre biológica, Margarita, había sido una joven de 17 años cuando quedó embarazada de él. El padre era un hombre de la ciudad que había llegado al pueblo prometiendo amor eterno y se había esfumado al enterarse del embarazo. Historia vieja, repetida miles de veces en miles de pueblos. Margarita había querido quedarse con su bebé, pero su familia era pobre, demasiado pobre. Soledad, su madre. Trabajaba vendiendo salsas y remedios caseros en los mercados de la región. No había manera de criar a un niño con esos ingresos. Fue entonces cuando apareció el doctor Aurelio Reyes. Había llegado al pueblo como parte de una brigada médica voluntaria, atendiendo a comunidades rurales sin acceso a servicios de salud. Conoció a Margarita embarazada, la atendió durante el parto, y quedó cautivado por el bebé de ojos oscuros que llegó al mundo una madrugada de marzo. Aurelio y su esposa Patricia llevaban años intentando tener hijos sin éxito. Cuando Aurelio mencionó la posibilidad de adoptar al bebé de Margarita, Patricia aceptó de inmediato. Ofrecieron dinero, que Margarita rechazó. Ofrecieron mantener contacto, que Margarita aceptó con la condición de que fuera secreto. Y ofrecieron darle al niño todo lo que ella no podía. La adopción fue irregular, como muchas en esa época. Sin papeles oficiales, sin procesos legales. Simplemente un bebé que pasó de unos brazos a otros, con la promesa de que sería amado. Y lo fue. Emiliano no podía negar eso. Sus padres adoptivos lo habían amado profundamente, le habían dado educación, oportunidades, una vida que jamás habría tenido en San Andrés de la Sierra. Pero también le habían mentido durante 40 años. Sacudió la cabeza, tratando de enfocarse en lo que importaba ahora: encontrar a su hermana. Los documentos mencionaban que la niña había nacido en 1995, pero no decían su nombre ni qué había sido de ella después de la muerte de Margarita. La carta de Soledad sugería que ella se había quedado con la bebé, pero eso había sido hace casi 30 años. ¿Seguiría viva doña Soledad? El niño del pueblo había dicho que la viejita de las salsas había muerto hace 10 años, ¿pero era la misma persona? Había demasiadas preguntas y muy poco tiempo. Sofía empeoraba cada día. Emiliano tomó una decisión. Regresaría a San Andrés de la Sierra. Buscaría respuestas. Encontraría a su hermana. Pero primero, tenía que hablar con Laura. La encontró en la cafetería del hospital, mirando una taza de café frío que no había tocado. Cuando lo vio llegar, sus ojos se llenaron de preguntas. ¿Dónde estabas? Te busqué toda la mañana. Tengo que contarte algo. Algo importante. Le contó todo. La anciana del pueblo, el frasco, el anillo, los documentos en la casa de sus padres. Laura escuchó en silencio, su expresión pasando de la confusión a la incredulidad y finalmente a algo parecido a la esperanza. ¿Tienes una hermana? Eso parece. Una media hermana, al menos. Misma madre, diferente padre. ¿Y si es tu hermana biológica? Podría ser compatible para el trasplante de Sofía. Laura se llevó las manos a la boca, conteniendo un sollozo. Emiliano, si esto es verdad. Todavía no sabemos nada. Tengo que encontrarla primero. Y ni siquiera sé si existe, si está viva, si querrá ayudarnos. Pero hay una posibilidad. Sí. Hay una posibilidad. Era lo más esperanzador que habían tenido en meses. Esa misma tarde, Emiliano emprendió el viaje de regreso a San Andrés de la Sierra. Esta vez no iba sin rumbo, iba con un propósito. Llegó al pueblo al anochecer. Las calles estaban casi vacías, iluminadas solo por la luz amarillenta de algunas ventanas y el brillo distante de la luna. Buscó un lugar donde pasar la noche y encontró una pequeña posada atendida por una mujer mayor que lo miró con curiosidad. No vienen muchos forasteros por aquí, dijo mientras le entregaba la llave de un cuarto simple. ¿Qué lo trae? Busco información sobre una familia. Los Cisneros. La mujer se tensó visiblemente. ¿Los Cisneros? ¿Para qué quiere saber de ellos? Es personal. ¿Los conoce? La mujer dudó antes de responder.
Todo el mundo conocía a doña Soledad. Era curandera, de las buenas. Ayudó a mucha gente de por aquí. Pero murió hace tiempo. ¿Y su familia? ¿Tenía hijos, nietos? Tuvo una hija, Margarita. También murió joven, pobrecita. Dejó una niña. El corazón de Emiliano latió con fuerza. ¿La niña? ¿Qué pasó con ella? Doña Soledad la crió. La llamaba Esperanza. Porque decía que esa niña era su última esperanza. La mujer hizo una pausa, estudiando a Emiliano con ojos suspicaces. ¿Por qué le interesa tanto? Porque creo. Creo que esa niña podría ser mi hermana. El silencio que siguió fue denso. La mujer lo miraba como si lo viera por primera vez, examinando sus rasgos, buscando algo. Tiene los ojos de Margarita, dijo finalmente. Siempre me pregunté qué había pasado con el primer bebé. El que se llevaron los doctores de la ciudad. Ese era yo. La mujer asintió lentamente. Esperanza vive en Morelia ahora. Se fue del pueblo hace años, después de que murió doña Soledad. Estudió enfermería, creo. O algo así. ¿Tiene alguna forma de contactarla? ¿Una dirección, un teléfono? No. Pero sé quién sí tiene. La mujer señaló hacia la ventana. El padre Benjamín, de la parroquia. Él ha mantenido contacto con ella. La bautizó, le dio la primera comunión, la ayudó a conseguir la beca para estudiar. Si alguien sabe dónde encontrarla, es él. Emiliano agradeció a la mujer y salió hacia la iglesia, a pesar de la hora tardía. La encontró cerrada, pero una luz brillaba en la casa parroquial adjunta. Tocó la puerta con urgencia. Un hombre de unos 60 años abrió, vestido con ropa casual y expresión de sorpresa. ¿Puedo ayudarlo? ¿Padre Benjamín? Necesito hablar con usted. Es urgente. El sacerdote lo estudió un momento y luego se hizo a un lado. Pase. Parece que tiene mucho que contar. La casa parroquial era modesta pero acogedora. El padre Benjamín sirvió café y escuchó mientras Emiliano le contaba su historia: la enfermedad de Sofía, el encuentro con la anciana, el descubrimiento de su verdadero origen. Cuando terminó, el sacerdote guardó silencio durante un largo momento. Conocí a tu madre, dijo finalmente. A Margarita. Era una mujer extraordinaria. Tenía un don para sanar, igual que doña Soledad. Podría haber sido médica si hubiera tenido las oportunidades. ¿Y Esperanza? ¿Es verdad que usted sabe dónde encontrarla? Sí. Mantenemos contacto. Es enfermera en un hospital de Morelia. Una mujer admirable, dedicada a ayudar a otros. Hizo una pausa. Pero antes de darte su información, necesito saber algo. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer cuando la encuentres? Emiliano no entendió la pregunta. Voy a explicarle quién soy. Voy a pedirle que considere hacerse la prueba de compatibilidad. Si es compatible, voy a pedirle que done médula para salvar a mi hija. ¿Y después? ¿Después? Esperanza no sabe que tiene un hermano, Emiliano. Doña Soledad nunca se lo dijo. Pensó que era mejor así, que conocer la verdad solo le traería dolor. Creció pensando que era la única, que no tenía más familia que su abuela. Emiliano sintió un peso en el estómago. Entonces cuando yo aparezca, va a descubrir que toda su vida ha sido una mentira. Igual que tú descubriste sobre la tuya. El paralelismo era cruel. Emiliano había pasado las últimas horas procesando el dolor de saber que sus padres le habían ocultado la verdad. Ahora iba a infligir ese mismo dolor a una mujer que ni siquiera sabía que existía. No tengo opción, padre. Mi hija se está muriendo. Lo sé. Y no te estoy pidiendo que no la busques. Solo te pido que lo hagas con cuidado. Esperanza ha sufrido mucho. Perdió a su madre al nacer, perdió a su abuela hace 10 años. Ha construido una vida desde cero, sin ayuda de nadie. Merece que la verdad le llegue con compasión. Tiene razón. Lo haré con cuidado. El padre Benjamín sacó un papel y escribió una dirección y un número de teléfono.
Trabaja en el Hospital General de Morelia. Turno nocturno, generalmente. Es todo lo que sé. Emiliano tomó el papel con manos temblorosas. Gracias, padre. Una cosa más. El sacerdote lo miró con intensidad. Doña Soledad te dio esa salsa por una razón. Ella sabía cosas que nadie más sabía. Veía cosas que nadie más veía. Si te encontró en esa carretera, si te dio el anillo de tu madre, es porque el momento había llegado. ¿El momento para qué? Para que la familia se reuniera. Para que los secretos salieran a la luz. Para que Esperanza encontrara a su hermano y tu hija encontrara la salvación. El padre sonrió suavemente. Doña Soledad creía en el destino. Decía que las familias separadas siempre encontraban el camino de regreso. Parece que tenía razón. Morelia estaba a 3 horas de San Andrés de la Sierra. Emiliano condujo toda la noche, llegando a la ciudad cuando el sol comenzaba a asomar por el horizonte. El Hospital General era un edificio grande y funcional, con el ajetreo típico de los hospitales públicos mexicanos. Emiliano se estacionó y se quedó un momento en el auto, tratando de calmar sus nervios. ¿Cómo se le dice a alguien que eres su hermano? ¿Cómo le pides a una desconocida que done parte de su cuerpo para salvar a una niña que jamás ha visto? No había un protocolo para esto. No había un guión que seguir. Entró al hospital y se dirigió a la recepción. Busco a una enfermera llamada Esperanza Cisneros. La recepcionista lo miró con aburrimiento. ¿Es familiar? La ironía de la pregunta casi lo hizo reír. Sí. Soy su hermano. Esperanza está terminando su turno. Puede esperarla en la sala de espera del segundo piso. Sale por ahí. Emiliano subió y encontró un lugar donde sentarse. Pasaron 20 minutos que se sintieron como horas. Cada vez que una enfermera salía por las puertas, su corazón se aceleraba. Y entonces la vio. No había duda de quién era. Tenía los mismos ojos que él había visto en las fotos de Margarita, los mismos ojos que veía cada mañana en el espejo. Era más joven de lo que esperaba, apenas 30 años, pero había una madurez en su expresión que hablaba de una vida no fácil. Llevaba el uniforme azul de enfermera y el cabello negro recogido en una coleta práctica. Caminaba con la confianza de alguien acostumbrado a moverse en espacios de crisis. Emiliano se levantó, sin saber exactamente qué hacer. ¿Esperanza? ¿Esperanza Cisneros? Ella se detuvo, mirándolo con cautela. Sí. ¿Quién es usted? Me llamo Emiliano. Emiliano Reyes. Necesito hablar contigo de algo importante. Esperanza frunció el ceño. ¿Lo conozco? No. Pero deberías conocerme. Es complicado. ¿Podemos hablar en algún lugar privado? Algo en su expresión, o quizás en sus ojos, los ojos que compartían, hizo que Esperanza asintiera lentamente. Hay una cafetería cruzando la calle. Dame 5 minutos para cambiarme. Se encontraron en la cafetería, un lugar pequeño y medio vacío a esas horas de la mañana. Emiliano pidió café. Esperanza, solo agua. Muy bien, dijo ella, cruzando los brazos. ¿Qué es tan importante que un desconocido me busca a las 6 de la mañana? Emiliano respiró profundo. Lo que voy a decirte va a ser difícil de escuchar. Pero te pido que me dejes terminar antes de responder. Adelante. Tu madre se llamaba Margarita Cisneros Hernández. Murió el día que naciste, por complicaciones del parto. Te crió tu abuela, Soledad, hasta que ella también murió hace 10 años. Nunca conociste a tu padre, y toda tu vida pensaste que no tenías más familia. Esperanza lo miraba con una mezcla de sorpresa y alarma. ¿Cómo sabe todo eso? Porque Margarita también fue mi madre. Yo nací 10 años antes que tú. Me dieron en adopción cuando era un bebé, a una familia de la Ciudad de México. Nunca supe la verdad hasta hace 3 días. El silencio que siguió fue absoluto. Esperanza lo miraba como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Eso es imposible. Mi abuela me habría dicho. Tu abuela guardó el secreto, igual que mis padres adoptivos guardaron el suyo. Todos pensaron que era lo mejor. ¿Y cómo sé que esto es verdad?
¿Cómo sé que no es algún tipo de estafa? Emiliano sacó el sobre con los documentos que había traído: las cartas de Margarita, las fotos, el acta de nacimiento original. Todo está aquí. Puedes verificarlo. Esperanza tomó los papeles con manos temblorosas. Los leyó lentamente, deteniéndose en las fotos, en las cartas escritas con la letra de una madre que nunca conoció. Cuando levantó la vista, tenía lágrimas en los ojos. Ella escribía sobre ti. Te extrañaba. Y yo nunca supe que existía. Ni que tú existías. Esperanza se llevó una mano a la boca, conteniendo un sollozo. Toda mi vida me pregunté si había alguien más. Mi abuela siempre evadía las preguntas sobre mi familia. Yo pensaba que era porque le dolía hablar de mi madre. Nunca imaginé. Lo sé. Yo también estoy procesando todo esto. Permanecieron en silencio un momento, dos desconocidos unidos por sangre, separados por décadas de secretos. ¿Por qué ahora?, preguntó finalmente Esperanza. ¿Por qué me buscaste después de tantos años? Emiliano sintió el peso de lo que tenía que decir. Hay otra razón por la que te busqué. Una razón urgente. ¿Qué razón? Tengo una hija. Se llama Sofía, tiene 9 años. Está enferma de leucemia. Necesita un trasplante de médula ósea para sobrevivir, pero ningún donante es compatible. Ni yo, ni mi esposa, ni nadie en los registros. Esperanza empezó a entender. ¿Y piensas que yo? Como mi hermana biológica, hay una posibilidad mucho mayor de que seas compatible. No te estoy pidiendo que decidas ahora. Solo te pido que consideres hacerte la prueba. Esperanza lo miró durante un largo momento. Las lágrimas seguían cayendo por sus mejillas, pero había algo más en sus ojos ahora. Algo que Emiliano reconoció porque lo había visto en el espejo muchas veces: la determinación de un profesional de la salud ante una emergencia. ¿Dónde está tu hija? En el Centro Médico Nacional, en la Ciudad de México. Esperanza asintió lentamente. Necesito ver los documentos médicos. El historial completo, los análisis, el protocolo de trasplante. Si voy a hacer esto, quiero entender exactamente en qué me estoy metiendo. ¿Eso significa qué? Significa que soy enfermera, Emiliano. He visto morir a niños de cáncer. Si hay algo que puedo hacer para evitar que eso pase, lo voy a hacer. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Aunque todo esto sea una locura. Aunque apenas te conozca. Aunque mi vida acabe de volverse de cabeza. Emiliano sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Gracias. Gracias. No me agradezcas todavía. Primero hay que ver si soy compatible. Y luego. Hizo una pausa, mirándolo con una vulnerabilidad que no había mostrado antes. Luego vamos a tener que hablar mucho tú y yo. Tengo muchas preguntas. Yo también. Y todo el tiempo del mundo para responderlas, si Sofía se salva. Entonces salvémosla primero. Esperanza se levantó de la mesa. Voy a pedir unos días en el hospital. ¿Puedes esperarme una hora? Puedo esperarte lo que sea necesario. Esperanza asintió y salió de la cafetería, dejando a Emiliano solo con su café frío y una esperanza renovada. Por primera vez en meses, sentía que las cosas podrían salir bien. El viaje de Morelia a la Ciudad de México fue extrañamente silencioso. Emiliano conducía mientras Esperanza miraba por la ventana, perdida en pensamientos que él no se atrevía a interrumpir. Acababan de conocerse, pero había algo en el silencio compartido que se sentía familiar, como si sus cuerpos reconocieran un parentesco que sus mentes apenas comenzaban a procesar. ¿Cómo es ella?, preguntó Esperanza de repente. Tu hija. Sofía. Emiliano sonrió, el primer gesto genuino en días. Es increíble. Tiene 9 años pero a veces parece de 40. Lee todo lo que encuentra, hace preguntas que no sé cómo responder, tiene una risa que puede iluminar un cuarto entero. Hizo una pausa. Antes de enfermarse, quería ser veterinaria. Decía que los animales merecen doctores tanto como las personas. Suena especial. Lo es. Es lo mejor que he hecho en mi vida.
Esperanza guardó silencio un momento. Mi abuela me hablaba de un don que tenían las mujeres de nuestra familia. Decía que podíamos sentir cosas que otros no sentían, ver conexiones que otros no veían. Yo nunca lo creí mucho, pero... Anoche, antes de que aparecieras, tuve un sueño extraño. Soñé con una niña que no conocía, una niña sin cabello que me extendía la mano. Me desperté con la sensación de que algo importante iba a pasar. Miró a Emiliano. Y luego llegaste tú. Emiliano pensó en Doña Soledad, en cómo lo había encontrado en esa carretera perdida, en cómo había preparado la salsa 3 días antes, sabiendo que vendría. Quizás había cosas que la ciencia no podía explicar. Quizás el don de la familia Cisneros era real. Llegaron al hospital al mediodía. Laura los esperaba en la entrada, con ojeras profundas pero una chispa de esperanza en la mirada que Emiliano no había visto en semanas. ¿Es ella?, preguntó, mirando a Esperanza. Laura, te presento a Esperanza. Mi hermana. Las dos mujeres se miraron un momento. Luego Laura hizo algo que sorprendió a todos, abrazó a Esperanza con fuerza, como si la conociera de toda la vida. Gracias por venir, susurró. Gracias por darle una oportunidad a nuestra hija. Esperanza devolvió el abrazo, incómoda al principio pero luego cediendo a la emoción. Todavía no sabemos si soy compatible. Pero viniste. Eso ya es más de lo que teníamos ayer. Subieron juntos al piso de oncología. El doctor Méndez los recibió con una mezcla de profesionalismo y curiosidad. Así que encontraron a una hermana biológica, dijo, revisando los documentos que Emiliano había traído. Esto mejora significativamente las probabilidades. Los hermanos tienen entre un 25 y un 30% de compatibilidad, comparado con menos del 1% en donantes no relacionados. ¿Cuándo podemos hacer la prueba?, preguntó Esperanza. Ahora mismo, si está dispuesta. Es un análisis de sangre simple. Los resultados tardan entre 24 y 48 horas. Estoy dispuesta. Mientras preparaban a Esperanza para la extracción de sangre, Emiliano la llevó a conocer a Sofía. La niña estaba despierta, sentada en su cama leyendo un libro sobre océanos que alguien le había regalado. Cuando vio entrar a su padre con una desconocida, sus ojos se iluminaron con curiosidad. ¿Quién es ella, papá? Emiliano se sentó en el borde de la cama. Sofía, ella es Esperanza. Es mi hermana. Tu tía. Sofía frunció el ceño. Pero tú no tienes hermanos. Siempre dijiste que eras hijo único. Yo también lo creía. Pero resulta que estaba equivocado. La niña miró a Esperanza con esa intensidad particular de los niños, evaluándola sin filtros ni diplomacia. ¿Te pareces a mi papá? Tienen los mismos ojos. Esperanza sonrió, acercándose a la cama. ¿Tú crees? Sí. Y también tiene su nariz. La misma nariz chistosa. Oye, protestó Emiliano, fingiendo ofensa. Mi nariz no es chistosa. Sí lo es, papá. Mamá siempre lo dice. Esperanza rió, y el sonido rompió algo de la tensión que había estado cargando desde la cafetería de Morelia. Se sentó junto a Sofía, mirando el libro que tenía en las manos. ¿Te gustan los océanos? Me gustan todos los animales. Pero los del océano son los más misteriosos porque casi nadie los ha visto de cerca. ¿Sabías que yo trabajo en un hospital donde a veces llegan pescadores lastimados? Me cuentan historias del mar, de las tortugas gigantes y los delfines que los acompañan cuando pescan. Los ojos de Sofía se abrieron enormes. ¿De verdad? ¿Puedes contarme? Mientras Esperanza le contaba historias a Sofía, Emiliano salió al pasillo donde Laura lo esperaba. Le cae bien, observó Laura. A Sofía no le cae bien cualquiera. Es su tía. La sangre reconoce la sangre. Emiliano. Laura lo tomó de las manos. Pase lo que pase con la prueba, quiero que sepas algo. No me importa cómo empezó esto, ni los secretos que guardaron tus padres. Lo que importa es que la encontraste. Que no te rendiste. No podía rendirme. No con Sofía. Lo sé. Por eso te amo.
Se abrazaron en el pasillo del hospital, dos padres sosteniendo el peso de la esperanza y el miedo en partes iguales. Las siguientes 48 horas fueron las más largas de sus vidas. Esperanza se quedó en la ciudad, hospedada en un hotel cercano al hospital, visitando a Sofía cada día. Las dos habían conectado de una manera que sorprendía a todos. La niña enferma y la enfermera que podría salvarla pasaban horas hablando de animales, de historias del pueblo, de las salsas que hacía la bisabuela Soledad. Tu abuela me enseñó a hacer salsa cuando tenía 6 años, le contó Esperanza a Sofía. Decía que cada salsa tenía un propósito. Unas eran para la comida, otras para curar, y otras para encontrar lo que estaba perdido. ¿Y funcionaban? No lo sé. Ella decía que sí. Yo siempre pensé que eran cuentos de abuela. Miró hacia la ventana, pensativa. Pero ahora no estoy tan segura. El tercer día, el doctor Méndez los reunió a todos en su oficina. Emiliano, Laura, Esperanza. El sobre con los resultados estaba en su escritorio, todavía cerrado. Antes de abrir esto, dijo el doctor, quiero que entiendan algo. Si los resultados son negativos, no significa el fin. Hay otras opciones, otros tratamientos. La medicina avanza cada día. Solo ábralo, pidió Emiliano. Por favor. El doctor asintió y rasgó el sobre. Leyó el contenido en silencio, su expresión impenetrable. Luego levantó la vista, y sonrió. Compatibilidad del 92%. Es casi perfecta. Laura soltó un grito ahogado. Emiliano cerró los ojos, sintiendo que las lágrimas se desbordaban. Esperanza simplemente asintió, como si siempre hubiera sabido que este sería el resultado. ¿Cuándo podemos hacer el trasplante?, preguntó Emiliano. Necesitamos preparar a Sofía primero. Quimioterapia intensiva para eliminar su médula enferma. Luego el trasplante. Todo el proceso tomará varias semanas, y la recuperación será larga. Pero con estos números de compatibilidad, las probabilidades de éxito son muy altas. ¿Qué tan altas? Más del 80%. 80%. Hacía una semana, Emiliano habría dado cualquier cosa por un 5%. Ahora tenía 80%. Salieron de la oficina aturdidos de felicidad y miedo. Había mucho por hacer, muchos obstáculos por superar. Pero por primera vez desde el diagnóstico, el futuro parecía posible. Esa noche, Emiliano y Esperanza se sentaron en la cafetería del hospital, compartiendo un café terrible y el silencio de quienes tienen demasiado que decir. ¿Tienes miedo?, preguntó Emiliano. ¿Del procedimiento? Un poco. La donación de médula no es exactamente cómoda. Esperanza sonrió levemente. Pero he visto cosas peores en mi trabajo. Y si esto salva a Sofía, vale cualquier incomodidad. Nunca voy a poder pagarte esto. No es una deuda, Emiliano. Es familia. Esto es lo que hace la familia. Pero tú ni siquiera me conocías hace una semana. No. Pero te conozco ahora. Y conozco a Sofía. Y sé que mi abuela, donde sea que esté, estaría orgullosa de que estoy haciendo esto. Emiliano pensó en Doña Soledad, en el frasco de salsa, en el anillo que ahora llevaba en una cadena alrededor del cuello. Hay algo que no te he contado, dijo. Sobre cómo te encontré. Le contó la historia completa a la anciana en la carretera, la salsa, el anillo, el niño que dijo que la viejita llevaba 10 años muerta. Esperanza escuchó con los ojos cada vez más abiertos. Eso es imposible, dijo cuando terminó. Mi abuela murió en 2015. No puede haber estado en ese pueblo hace una semana. Lo sé. Pero el frasco era real. El anillo era real. Y ella sabía mi nombre, sabía que era doctor, sabía sobre Sofía. Esperanza se quedó pensativa un largo momento. Mi abuela siempre decía que la muerte no era el final. Decía que los que nos aman encuentran maneras de cuidarnos, incluso desde el otro lado. Miró a Emiliano. Yo nunca lo creí. Pero esto es difícil de explicar con lógica. Sí. Pero quizás no todo necesita explicación lógica. Quizás algunas cosas simplemente son. El trasplante se realizó 6 semanas después.
Fueron las semanas más intensas que cualquiera de ellos había vivido. Sofía soportó la quimioterapia con una valentía que dejaba asombrados a los médicos. Hubo días malos, días terribles, días en que el dolor parecía insoportable. Pero también hubo días en que reía con las historias de esperanza, días en que dibujaba animales marinos para decorar su cuarto de hospital, días en que la esperanza brillaba más fuerte que el miedo. Esperanza se mudó temporalmente a la Ciudad de México. No podía abandonar a su sobrina en este momento, decía. Laura y ella se volvieron cercanas, unidas por el amor compartido a una niña que las necesitaba a ambas. Y Emiliano observaba todo esto con una mezcla de gratitud y asombro. Su familia había crecido de manera inesperada. Ya no eran solo él, Laura y Sofía. Ahora había una tía, una historia, un pasado que se extendía hasta las montañas de Michoacán. El día del trasplante, Esperanza entró al quirófano con una calma que impresionó a todos. La extracción de médula era un procedimiento doloroso, pero ella no se quejó ni una vez. Cuando le preguntaron cómo se sentía, solo sonrió y dijo: estoy dándole vida a mi sobrina. ¿Cómo voy a quejarme de eso? Las células de Esperanza entraron al cuerpo de Sofía a través de una transfusión que duró varias horas. Los médicos explicaron que ahora venía la parte más difícil: esperar. Esperar a que las células nuevas encontraran su camino hasta los huesos de Sofía. Esperar a que comenzaran a producir sangre sana. Esperar a que el cuerpo aceptara el regalo de su tía. Los primeros días fueron críticos. Sofía estaba en aislamiento, vulnerable a cualquier infección. Solo podían verla a través de un vidrio, vestidos con trajes especiales, comunicándose por un interfón que distorsionaba las voces. Pero Sofía seguía siendo Sofía. Dibujaba en su cuaderno, leía sus libros, pedía que le contaran historias. Una tarde, le pidió a Esperanza que le trajera algo específico. ¿Tienes todavía la salsa de la bisabuela? La que le diste a mi papá. Esperanza miró a Emiliano, confundida. ¿La salsa del frasco? Está en mi bolsa. ¿Por qué? Quiero verla. Papá dice que es mágica. Emiliano no había dicho exactamente eso, pero no corrigió a su hija. Esperanza sacó el frasco de su bolsa. Lo había estado cargando desde que Emiliano le contó la historia, como un talismán, y lo sostuvo contra el vidrio para que Sofía pudiera verlo. La niña lo observó con atención, entrecerrando los ojos como si buscara algo. Es bonita, dijo finalmente. El color es como el de la sangre. Pero más brillante. Mi abuela siempre decía que el color venía del amor, respondió Esperanza. Decía que cuando cocinaba con amor, la comida brillaba. ¿Crees que por eso funcionó el trasplante? Porque había amor. Esperanza sintió un nudo en la garganta. Creo que sí, Sofía. Creo que el amor es el ingrediente más importante. Los días se convirtieron en semanas. Los análisis de sangre comenzaron a mostrar cambios. Las células de Esperanza estaban trabajando, produciendo glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. El cuerpo de Sofía estaba aceptando el trasplante. Cuando el doctor Méndez les dio la noticia de que Sofía estaba oficialmente en remisión, nadie pudo contener las lágrimas. Emiliano abrazó a Laura, que abrazó a Esperanza, que reía y lloraba al mismo tiempo. Lo logramos, dijo Emiliano. Lo logramos. Pero Sofía, desde su cama de hospital, los corrigió. No, papá. Lo logró la bisabuela. Ella te envió a encontrar a tía Esperanza. Ella sabía que esto iba a pasar. Nadie la contradijo. La recuperación de Sofía tomó varios meses más. Hubo complicaciones menores, días difíciles, momentos de miedo. Pero la niña era fuerte, más fuerte de lo que nadie había imaginado, y poco a poco fue recuperando el color, la energía, la risa. El día que le dieron de alta del hospital, toda la familia estaba ahí para recibirla. No solo Emiliano, Laura y Esperanza, sino también algunos amigos, compañeros de trabajo, vecinos que habían seguido su historia. Sofía salió en silla de ruedas. Todavía estaba débil para caminar largas distancias, con una sonrisa enorme y un gorro de lana que cubría el cabello que apenas comenzaba a crecer. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó. A casa, respondió Emiliano. ¿A tu casa? No. Quiero ir a otro lugar primero.
¿A dónde? Sofía miró a Esperanza. Quiero conocer el pueblo de la bisabuela. Quiero ver dónde ella vivía, dónde hacía sus salsas. Quiero conocer mi otra familia. Emiliano y Laura intercambiaron miradas. Era un viaje largo, quizás demasiado para una niña recién recuperada. Pero el doctor Méndez, que estaba presente, intervino. Creo que es una excelente idea. El viaje en carro no le hará daño, y el cambio de aires podría ser beneficioso. Solo asegúrense de que descanse lo suficiente. Así fue como, una semana después, la familia Reyes Cisneros emprendió el viaje hacia San Andrés de la Sierra. El pueblo los recibió como si supiera que venían. La señora de la posada les preparó habitaciones, el padre Benjamín organizó una misa especial de agradecimiento, y los vecinos que habían conocido a doña Soledad y a Margarita se acercaron a conocer a los descendientes que habían regresado. Visitaron la tumba de Margarita, cubierta de flores silvestres. Sofía dejó un dibujo que había hecho una mujer joven sosteniendo la mano de una niña, con las palabras gracias, bisabuela escritas en letras temblorosas. Visitaron la casa donde había vivido doña Soledad, ahora ocupada por una familia joven que la mantenía con cariño. La cocina donde la anciana había preparado sus salsas durante décadas seguía ahí, con sus ollas de barro y su molcajete de piedra. Y visitaron el lugar donde Emiliano había encontrado a la anciana misteriosa, en la orilla del camino bajo el árbol de pirul. Ya no había mesa con frascos, ni banco de madera, ni anciana vendedora. Pero había algo más: una pequeña cruz de madera, medio oculta entre las raíces del árbol, con una inscripción apenas legible. Soledad Cisneros de Reyes. 1932-2015, curandera, madre, abuela. El amor no muere. Emiliano se arrodilló frente a la cruz, con el frasco de salsa en las manos. Nunca lo había abierto completamente, después de sacar el anillo, lo había vuelto a sellar. Como si intuyera que su propósito no había terminado. Ahora, con su familia alrededor, lo abrió de nuevo. El aroma era el mismo que recordaba chile, tomate, especias desconocidas. Pero había algo más, algo que no había notado antes. En el fondo del frasco, debajo de donde había estado el anillo, había un papel pequeño, doblado muchas veces. Lo sacó con cuidado y lo desplegó. Era una nota, escrita con la misma caligrafía que había visto en las cartas de Soledad. Mi querido Emiliano, si estás leyendo esto, significa que me encontraste, aunque yo ya no esté. Significa que el destino hizo lo que yo le pedí: traerte de regreso a tu familia. La salsa que tienes en tus manos no tiene poderes mágicos. Es solo chile, tomate, y hierbas del cerro. Pero fue hecha con amor, con la intención de sanar, con la esperanza de que algún día llegara a ti. El verdadero milagro no está en la salsa. Está en ti. En la decisión que tomaste de buscar respuestas. En el valor que tuviste de enfrentar la verdad. En el amor que sientes por tu hija, que te llevó a hacer lo imposible. Esperanza lleva tu misma sangre. Siempre fue la respuesta que necesitabas. Yo lo supe desde el día que nació, pero no era mi lugar intervenir. Solo podía esperar, preparar el camino, confiar en que cuando el momento llegara, tú encontrarías la forma. Cuida de tu familia, Emiliano. Toda tu familia. Los vivos y los muertos, los que conoces y los que todavía no conoces. Porque la familia es lo único que perdura, lo único que importa, lo único que da sentido a todo. Te quise desde el día que naciste, aunque nunca te tuve en mis brazos. Ahora, donde sea que esté, te sigo queriendo. Tu abuela, Soledad. Emiliano leyó la carta en voz alta, con la voz quebrada por la emoción. Cuando terminó, todos estaban llorando, incluso Sofía, que apenas entendía la mitad de lo que estaba pasando pero sentía la importancia del momento. Laura fue la primera en hablar. Ella lo sabía todo. Desde el principio. Sí, respondió Emiliano. Lo sabía. Y encontró la manera de guiarme, incluso después de muerta. Esperanza tomó la mano de su hermano. Mi abuela decía que el amor no conoce barreras. Ni la distancia, ni el tiempo, ni siquiera la muerte. Yo nunca le creí. Pero ahora. Ahora lo crees. Ahora lo sé. Sofía, sentada en su silla de ruedas,
miraba la pequeña cruz con expresión pensativa. Papá, ¿crees que la bisabuela puede vernos ahora? Emiliano miró a su alrededor el pueblo tranquilo, los cerros verdes, el árbol de pirul moviendo sus ramas con el viento. Por un momento, le pareció ver una figura en la sombra, una anciana con rebozo que sonreía antes de desvanecerse. Sí, mija. Creo que nos está viendo. Y creo que está feliz. Enterraron el frasco vacío junto a la cruz de soledad, como ofrenda y como cierre. La salsa había cumplido su propósito, había reunido a una familia, salvado una vida, demostrado que el amor podía superar cualquier obstáculo. Esa noche, antes de partir de regreso a la ciudad, Emiliano se sentó solo en el mirador donde todo había comenzado. El sol se ponía sobre el valle, pintando el cielo de colores que antes no había podido apreciar. Ahora los veía. Los veía todos. Pensó en su madre biológica, Margarita, que lo había amado lo suficiente para dejarlo ir. Pensó en sus padres adoptivos, que lo habían amado lo suficiente para darle una vida. Pensó en Soledad, que había encontrado la manera de cuidarlo desde más allá de la muerte. Y pensó en Sofía, en Esperanza, en Laura. En la familia que tenía ahora, construida con sangre y con elección, con dolor y con milagros. El secreto en la salsa nunca había sido un ingrediente misterioso ni un poder sobrenatural. El secreto era el amor. Simple, complicado, eterno. El amor que atraviesa generaciones. Que supera distancias, que encuentra siempre el camino de regreso. Emiliano sonrió al cielo que se oscurecía, donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer. Gracias, abuela, susurró. Por todo. Y en algún lugar, en el susurro del viento entre los árboles, le pareció escuchar una respuesta de nada, mijo. De nada.